Pedro Ferriz de Con, en Central FM. Equilibrio. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Les saludo como siempre con gran entusiasmo y con muchas ganas de estar con ustedes, y espero que ustedes también conmigo y con todo nuestro equipo de trabajo para llevar juntos una tónica y una cadencia de comunicación que nos sirva a todos, que sea útil para nuestro desempeño y para México, que es lo que ustedes y yo más queremos y defendemos. Les saludo esta mañana, como siempre, con cariño. Estamos llegando hasta ustedes a través de centralfmequilibrio.com, nuestras aplicaciones en iOS y en Android, nuestra red de podcasts en Amazon, en Apple, en Deezer, en Google, iHeartRadio, en Spotify, y claro, también a través de nuestra querida red, a todos nuestros queridos radiodifusores y empresas de televisión de México que se unen a esta transmisión. Estamos listos y con muchas ganas para empezar a informarles a través de la hora central. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Siguen apretando en los Estados Unidos a las decisiones tomadas por México y que violan, según el Senado norteamericano, a los acuerdos del TEMEC entre los tres países. El Comité de Finanzas del Senado norteamericano reclamó a la administración de Joe Biden interceder por las faltas de México en el tratado comercial. En una carta que se le dirige a Katherine Tai, titular de la representación comercial de los Estados Unidos, los legisladores norteamericanos acusaron retrasos, omisiones con México en el sector laboral, energético, agricultura, servicios, sector farmacéutico. Alegan que el potencial del tratado no se aprovechará sin la implementación completa del acuerdo. La carta, firmada por John Biden, presidente, y por Mike Crapo, vicepresidente del Comité de Finanzas del Senado, destaca que la representación comercial norteamericana debe usar lenguaje fuerte, dice, y herramientas innovadoras de rendición de cuentas que el Congreso pidió incluir en el marco del tratado comercial entre los tres países. Enlistaron una serie de pendientes sobre México en diversos sectores y reprobaron que ignoren sus obligaciones sobre el tratado. En energía, los senadores reclamaron la preferencia del gobierno del presidente López Obrador al sector energético público, así como la suspensión de la importación de energía estadounidense. Dijeron que las acciones de México impiden a las compañías privadas incluir las energías renovables en un acceso, como antes se le daba la bienvenida, al mercado. En cuanto a la reforma laboral, aseguran que su implementación es desigual y retrasada. El gobierno mexicano socava al sector de alimentos. El ejemplo se pone en el consumo del maíz transgénico, entre otros. Sobre el sector de los servicios, los legisladores reprocharon la propuesta de una cuota de contenido audiovisual en cine y plataformas que afectaría a las productoras de los Estados Unidos. En cuestiones ambientales se quejan por la falta de esfuerzos para la conservación de especies como la totoaba o como la vaquita marina, y acusan que la COFEPRIS tarda mucho en aprobar la autorización de productos farmacéuticos de los Estados Unidos, aparte de que ya sabemos que la COFEPRIS tiene una corrupción brutal. Congresistas republicanos urgieron a Katherine Tai, representante comercial norteamericana, elevar las preocupaciones que suscitan varias medidas legislativas de Andrés Manuel López Obrador, entre ellas la reforma al sector eléctrico y la Ley Nacional de Hidrocarburos, que buscan beneficiar a Pemex y a la CFE, que está bien, pero perjudicar a las demás. En una carta a nombre de varios legisladores, Kevin Brady, integrante del Comité de Medios y Arbitrios, asegura que México viola el tratado comercial y amenaza a las grandes inversiones de compañías de los Estados Unidos, lo que va en detrimento de los operadores del sector energético norteamericano. Discrimina a los inversionistas del sector privado, limita o bloquea arbitrariamente su participación en el mercado eléctrico mexicano. Esto retrasa significativamente la transformación del sector energético mexicano en un sistema confiable, financieramente sólido y bajo en emisiones de carbono. O sea, nos pegaron por los cuatro costados y hay
en todo ello, cada vez de que él aborda los temas el presidente de la República, o Marcelo Ebrard o Tatiana Cloutier, pues cuentan otra historia de la relación comercial. En cuanto a la ley de hidrocarburos, la carta es fuerte, es una carta larga, indica las enmiendas aprobadas en mayo del año pasado que sirvieron para otorgar facultades discrecionales al gobierno mexicano para que pueda suspender o revocar incluso permisos a lo largo de la cadena de valor de los combustibles. Con ello, el gobierno mexicano podría expropiar instalaciones privadas. Fíjense ya el mensaje: podría expropiar instalaciones privadas y entregar sus operaciones a Petróleos Mexicanos. La Secretaría de Energía canceló 1,866 permisos para importar y exportar gasolina, diésel, gas LP y crudo. Elimina permisos de 20 años para importar y exportar hidrocarburos y lo reemplaza por permisos de 1 a 5 años. Acorta los plazos, y esto para las inversiones pues es por supuesto algo que tiene que ser tomado en cuenta, porque pues hay millones de dólares de por medio. Jamie White, adjunto de TAI, se reúne esta semana con sus pares de Canadá y de México para ver algunos de los detalles finos de la estrategia. Estoy seguro que Katherine Tai va con la complicidad de Canadá en esta andanada de protestas a las acciones del gobierno mexicano. La termoeléctrica y la refinería de Tula producen 45 veces más dióxido de azufre que toda la zona metropolitana del Valle de México. Este es un golpazo, según da a conocer el Programa de Gestión Integral para Mejorar la Calidad del Aire, una organización que se llama ProAire. El documento plantea acciones para reducir la contaminación y admitió como un problema la contaminación generada en Hidalgo por las plantas de Pemex y de la CFE que llegan al Valle de México por las propias corrientes de aire dominantes del norte hacia el sur. La incertidumbre generada por los cambios regulatorios en el sector energético tiene en suspenso la consolidación de 7,000 megawatts de energías eólicas que representan inversiones por aproximadamente 7,000 millones de dólares. No hay hasta este momento avances, y estas inversiones que ya se hizo la planeación para invertir en México, están a la espera de que haya una política mucho más firme para apoyar a las inversiones mismas. La reforma eléctrica será un cambio positivo y radical para México, asegura Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados por Morena, en alusión a lo dicho por Ricardo Monreal. ¿Se acuerdan ustedes que dijo Ricardo Monreal? Los radicales de Morena van a acabar con México. Bueno, ahora se la contestan, y Sergio Gutiérrez Luna dice: esta reforma eléctrica representa un cambio positivo y radical, y le avientan y le espetan en la cara el mismo adjetivo. A mano alzada, trabajadores de Petróleos Mexicanos afines al exdirigente Carlos Romero Deschamps cerraron filas en apoyo de Ricardo Aldana como candidato para ocupar la Secretaría General de este sindicato. Y con ello, bueno, es que yo no sé, Carlos Romero Deschamps debe estar protegido por no sé, yo creo por el diablo, no sé por qué. Pero el hecho es que Ricardo Aldana, que ahora se perfila como el próximo secretario general del sindicato petrolero, no es otra cosa más que la extensión del primate que estuvo antes al frente, que ustedes saben, hizo todo lo que quiso en Pemex, se quedó con todo lo que pudo, aprovechó su posición todo lo que quiso, y desde ahí cometió todo tipo de delitos posibles. Durante el 2022 el Producto Interno Bruto de México crecerá. Hay muchas cifras, ¿no?, que se están dando. Esta es la de la CEPAL. Dice la CEPAL que va a crecer 2.9%. Hay organizaciones, Citi, por ejemplo, o Bank of America Securities, que habla de 1,5% contra el 2.9% que dice la CEPAL. En fin, esto, tengo la experiencia que salen cifras a lo largo de todo el año. Vamos a estarlas viendo. La incertidumbre política en México, esa sí está marcando
una probabilidad que siga teniendo un impacto negativo en la inversión en el sector privado, que junto con una postura fiscal generalmente estricta y tasas de interés más altas dificulta prever un crecimiento superior al 2% en el 2022 por debajo del 5% estimado en el pasado. Esto lo dice Credit Suisse. El banco Credit Suisse en un reporte proyectó que la economía continuará, mexicana por supuesto, continuará luchando en ausencia de políticas significativas de estímulo, y también indica que los únicos vientos de cola claros serían la fortaleza proyectada en la economía de los Estados Unidos, que pues nada tiene que ver con nosotros, ahí están las remesas, ¿no? Y una solución a la escasez en el suministro para la fabricación de elementos, o sea, las cadenas de suministro. Aún con el adelgazamiento del aparato burocrático y las políticas de austeridad implementadas por la actual administración federal, hay recursos insuficientes ya para alcanzar las metas de crecimiento económico y la disminución de la pobreza, según el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Dice que la situación se hace más evidente ante la doble emergencia sanitaria, por un lado, económica, por otro lado. La pandemia que se da desde hace 2 años, estamos entrando en el tercero, es un factor. Independientemente de las prioridades del gobierno, los gastos obligatorios reducen significativamente el margen de ajuste para el cumplimiento de los objetivos, explicando que comprenden todas las erogaciones indispensables para que el aparato burocrático cumpla con sus funciones. Y ahí, si no hay dinero ni siquiera para pagar a los empleados del gobierno, el problema en el 2022 se va a exacerbar, se va a hacer mucho más grave en la relación fiscal con los ciudadanos, con quienes somos contribuyentes. La Secretaría de Hacienda realizó una operación de refinanciamiento mediante la compra de bonos por 133 mil millones de pesos en el mercado local, consistentes en compra de bonos M y también de UDI bonos con vencimientos entre el 2022 y el 2025, aparte de simultáneamente haber realizado la venta de CETES, bonos M, UDI bonos y bondes F con vencimiento entre, fíjense, financiamientos entre el 2022 y hasta el 2050. La operación se ejecutó mediante 2 transacciones. En la primera, una cancelación de deuda a través de recompra a tasas de interés de mercado de bonos M y de unibonos con vencimientos al 2025 por un monto de 131 mil millones. El segundo tramo, en participación de accionistas institucionales en el mercado local, realizada en una subasta de colocación de valores gubernamentales por 133 mil millones de pesos. Una muy, muy fuerte operación que lo que está buscando es darle orden a la deuda mexicana en pesos. El anuncio de Citigroup sobre su salida de los negocios de banca minorista y empresarial en México a través de la venta de Banamex plantea asuntos delicados, muy delicados, como la concentración del mercado, según reconoce la Secretaría de Hacienda. Admite que ya conocía la decisión, pero no la hizo ver por confidencialidad para evitar la especulación. Refiere que Jen Fraser, directora general de Citigroup, estuvo personalmente en México para explicar la medida, enfatizando que Citigroup mantendrá en México actividades de banca corporativa mayorista. El hecho es que vende Banamex. Están intentando hacer sentir al mercado que Citibank Citigroup tiene confianza en el país, pero pues la confianza se demuestra con confianza, ¿no? Y la venta de Banamex es todo menos esto. Trascendió que bancos nacionales y extranjeros podrían estar en la lista de los interesados para comprar a Banamex. Está ahí Banco Azteca, Banco Inbursa, Banorte, Itaú, Unibanco de Brasil, Santander de España, Scotiabank de Canadá. Citigroup podría buscar una evaluación. Miren, aquí el problema son los múltiplos. El año pasado, la unidad que ahora se está vendiendo ganó 3.500 millones de dólares. El múltiplo sería por 2. Desde mi punto de vista, por lo que he consultado con economistas, el banco tendría que estar, o sea, Banamex tendría que estarse vendiendo entre 7 o hasta 10 mil millones de dólares. Pero
el propio Citi esperaría unos 15,000 millones de dólares en esta operación. Vamos a ver y vamos a ver quién se apunta y cómo, porque la operación, por los múltiplos, no podría aceptar plazo, y esto creo que es algo que se tendría que ver. Adán Augusto, el secretario de Gobernación, aclara que a la Federación no le interesaría comprar Banamex. No, el gobierno en este momento pues está enfocado los esfuerzos presupuestales a la inversión pública, en la construcción, el desarrollo de los grandes proyectos. Pero dice, enfático, Adán López, que la economía mexicana está gozando de estabilidad dice que el año 21 fue mejor que el 20 y el 20 fue de 8,5% recesivo, pues cualquier año puede ser mejor, ¿no? Y lo dice así. Este gobierno no ha incrementado la deuda externa, pero repito, pues las finanzas del país están estables, hay recuperación económica, el peso se mantiene estable, nunca de los últimos 30 años, pues es el gobierno en el que ha tenido la menor devaluación nuestra moneda. Eso es una señal de confianza de los mercados extranjeros y de los inversionistas nacionales en la buena marcha de la economía del país. Bueno, es lo que dice el secretario de Gobernación. Vamos a hacer una pausa. Si me lo permite, hay muchas más noticias, muchas. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Sí, hubo un momento en donde llegaron y le dijeron al presidente, oiga, a cómo va el ritmo de avance del Tren Maya, no va a estar listo en este sexenio. Y entonces ahí fue en donde pegó de brincos el presidente. Y sobre el cambio en Fonatur, sacando al actual director y poniendo a Javier May al frente, pues el secretario de Gobernación se refirió a Javier May de esta manera. Javier May es un político experimentado, no nada más política, sino administrativamente. También es un administrador eficiente y honesto, y que el presidente le haya encargado, porque más que un cargo, pues es un encargo, el que coordine los trabajos del Tren Maya, pues es un orgullo en realidad para todos. No se necesita que uno sea ingeniero en envidias férreas. ¿Envidias férreas? No, pues digo, envidias férreas y lo estaba leyendo, por eso se le fue el avión. Pero finalmente caló mucho el comentario que hicimos aquí, que Javier May tenía estudios hasta la preparatoria. Yo no tengo nada en contra de quienes hayan solamente estudiado hasta la preparatoria, que no tenga estudios superiores, pero pues esa es estoy dando un dato informativo, no estoy dando otra cosa. Y de todas maneras, todo apunta a que le van a echar velocidad, pero no sé si con la velocidad también venga acompañada la calidad. A casi 2 años de la fecha prevista para la inauguración del tren, esta obra emblemática lleva hasta ahora un 40% de avance, a decir de ellos, no lo sé, y 5 correcciones en la ruta, en el trazo y en el derecho de vía, pues. Las interrupciones en las cadenas de suministro y las limitaciones de capacidad afectaron la carga aérea mundial al cierre del año pasado, según dice la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, que pide a los gobiernos actuar rápido para aliviar la presión sobre estas cadenas de suministro globales. Trasciende también que Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, aplicará multas hasta los 900 pesos por emplacar en otros estados los vehículos, aunque circulen en la capital del país, solamente para autos de más de 1 millón de pesos, pese a que el Código Fiscal no especifica esta situación. Esta va a ser un bando promovido por la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México. Al inicio de este año se reporta que el sistema Cutzamala, que es el que surte de agua en mayor medida a la capital de la República Mexicana, opera con un 14% menos de su almacenamiento promedio y trabaja sin respaldo de energía eléctrica.
En otras palabras, en estos próximos días van a venir anuncios en los que se va a decir: de la alcaldía fulana se corta el agua, y van a ver. Por unanimidad, consejeros del INE avalaron el acuerdo que autoriza ajustes por 588 millones de pesos para enfrentar los gastos por la revocación de mandato. Se estará pidiendo este recurso a la Secretaría de Hacienda y estaremos muy al pendiente de ver qué es lo que le contesta Hacienda al Instituto Nacional Electoral. Ya por lo pronto, en la Cámara de Diputados se encargaron de recortarle 1,400 millones de pesos a un ejercicio que va a costar por lo menos 4,000, de la revocación de mandato. Les invito el próximo día 20 a las 20 horas a un Zoom que vamos a tener y vamos a sostener. Va a estar conmigo, va a estar el directivo más importante de Frena, Gilberto Lozano, y voy a estar yo y vamos a platicar. Voy a platicar de la oportunidad que se presenta, porque hay mucha confusión sobre si tenemos que ir o si no tenemos que ir, si hay que firmar en contra del mandato del presidente o si no, y vamos a tratar de aclarar esta situación. En otras palabras, el día 20, a las 20 horas, yo les voy a pasar el link para que se unan, porque creo que va a ser una intervención de Gilberto Lozano y de un servidor que, pues, por lo menos servirá de pauta ante tanta desinformación. ¿Qué es lo que podríamos pretender sobre este asunto? La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sanción del INE a Morena, pero no a Delfina Gómez, su excandidata al gobierno del Estado de México, por haber retenido cuotas de trabajadores en Texcoco para utilizarse hacia su partido político. También quiero decirles que la Unidad de Inteligencia Financiera deberá informar si presentó o no denuncias penales en contra de Andrés Manuel López Obrador y de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari. Por unanimidad, los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información determinaron que, al tratarse de servidores públicos del más alto nivel, no es procedente la reserva que invocó la Secretaría de Hacienda para no entregar este tipo de informaciones. La Suprema Corte de Justicia ordena la consignación penal de Octavio Morales Santizo, ex alcalde de Bellavista, Chiapas, así como de 5 ex regidores del ayuntamiento por desacato a una sentencia de amparo. Empresarios de la Coparmex de Chilpancingo se reunieron con Evelyn Salgado, que es la gobernadora del estado, para hablar de la violencia en el estado de Guerrero. Está tremenda, está imparable, está muy compleja, y pues ahí están los acontecimientos que se han dado, que han sido oprobiosos, violentos, tremendos, crueles, y esto, aparte de que atenta en contra de nuestra paz, atenta también en la estabilidad de un puerto bellísimo como es Acapulco, y de todo lo que le podría dar a México en turismo. Luego del asesinato de Benjamín López, alcalde de Xochocotla, en Morelos, aparecieron 2 mantas con un mensaje directo al gobernador, otra vez a Cuauhtémoc Blanco, en el que se le vincula también con grupos criminales. En lenguaje muy soez, se le advierte que no mande a hablar con emisarios a los interlocutores de la delincuencia, o se va a quedar sin alcaldes. También cuestiona a quién le interesaba la muerte en el penal de El Ray, uno de los criminales que se tomaron una fotografía con el propio Cuauhtémoc Blanco, y todo esto vincula presuntamente al propio Cuauhtémoc con el crimen organizado. La Fiscalía General de Morelos inició una carpeta de investigación en contra del propio gobernador a petición de 11 diputados locales que también le solicitaron a la Fiscalía General de la República. He recibido comunicaciones de empresarios de la población en Morelos, en diferentes lugares, de Cuernavaca, de Cuautla, de la zona colindante ahí con Izúcar, de Matamoros, y pues la situación en Morelos es muy complicada.
Luego de la muerte de 3 policías en Fresnillo, el alcalde Saúl Monreal, otro Monreal, reprochó al gobierno de Zacatecas a cargo de su hermano David Monreal, otro Monreal, por haber abandonado al municipio en un tema de seguridad. El más joven de los Monreal dijo que la estrategia de seguridad no está dando resultados en su municipio. La Fiscalía General de la República resolvió que sus mandos y fiscales no incurrieron en delito al negociar con Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, que, por cierto, fíjense, podría estarse ya gestando una negociación para que Javier Duarte salga de la cárcel. Cuitlagua García, el gobernador de Veracruz, informó que derogará el delito de ultrajes a la autoridad luego de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Fiscalía de Chihuahua impugnó la cancelación del proceso que se instruía en contra de Juan Collado por un supuesto desvío de 13.700.000 pesos en agravio del gobierno del estado. Tengo información, he venido siguiendo información sobre Juan Collado, que en su oportunidad lo daré a conocer, pero por lo pronto Juan Collado ha estado muy activo en lo que pudiera ser su inminente liberación, y de esto hay algunos arreglos que se están alcanzando y Juan Collado podría estar cerca de salir de la cárcel. El entendimiento bicentenario firmado entre México y Estados Unidos se queda corto, a decir de Marta Bárcena, embajadora, ex embajadora, al participar en un seminario sobre violencia y paz coordinado por Sergio Aguayo en el Colegio de México, y habló ella. Esos canales de confianza y comunicación y de acceso a la información que habíamos tenido, unilateralmente los perdimos. Entonces, cuando ahora me dicen que se negoció que a cambio de que se den las visas a los de la DEA, que es un trámite que era normalmente de cajón, siempre de consulta con la Cancillería, y que se pedían las visas no solo a través de la embajada, sino de los consulados, y que a cambio de eso vamos a tener agentes para ver lo del tráfico de armas, pues ya los teníamos. Los presidentes Olga Sánchez Cordero del Senado y Sergio Gutiérrez Luna de la Cámara de Diputados acordaron pedir una última prórroga de 60 días para acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que les ordenó corregir omisiones en la Ley General de Comunicación Social 2018 y, en su defecto, y expedir una nueva ley en este mismo sentido. Académicos acusaron que desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se prevé una reforma a los estatutos de la institución para quitarles poder de decisión. Adán Augusto, el secretario de Gobernación, exhortó a las partes en conflicto en el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, para que se dé pronta solución a este conflicto. El secretario de Gobernación tiene que estar ahí para solucionar problemas. El tema del CIDE, con nada, no se ha podido dar ya carpetazo a este conflicto. Hacemos un exhorto para la comunidad estudiantil, la comunidad científica, la dirección del CIDE y todos los que tienen alguna intervención, los órganos de gobierno, pues puedan darle solución a este problema. ¿Puedan? ¿Y usted qué? La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomó puestos de vacunación en Oaxaca. Y todo esto para protestar los integrantes de esta organización de reclamos que tienen ante el sindicato. Uno es la coordinadora y otro es el sindicato. Se están dando con todo y Oaxaca pues es un lugar perfecto para esta confrontación. Fíjense, desde que empezó la asistencia a clases, más o menos 22 millones de chamacos que regresaron a la escuela a clases presenciales, por lo menos el 20%, es decir, 4.400.000, han dejado de ir a clases presenciales ante brotes de COVID. Por ejemplo, en el ayuntamiento de Catepec se hizo obligatorio el uso de cubrebocas debido al aumento de contagios por COVID a nivel general. El nivel de infecciones por COVID está tremendo. La Secretaría de Salud notificó otros 44.187 casos confirmados de COVID en México, la cifra más alta registrada
en un solo día. Ante los altos porcentajes de no vacunados en contra del COVID y enfermos con comorbilidades, la infección por Omicron no puede verse como una simple gripa. Esto tiene que ser mucho más serio. Oigan ustedes. Una infección con Omicron puede llegar a ser grave o muy grave. Por lo tanto, no debemos relajarnos en este momento y debemos mantener todas las medidas de control y distanciamiento. De acuerdo a los análisis de la Secretaría de Salud a nivel federal, se prevé una cuarta ola superior a la tercera. El gobierno chileno avanzó en una licitación de contratos de producción de litio, o sea, de extracción, ¿no?, de litio en el norte del país, pese a los llamados de Gabriel Boric, el presidente electo, para postergar este proceso, que obviamente cuando llegara Boric, pues los impediría, ¿no? La administración saliente de Sebastián Piñera adjudicó a 2 empresas, una china, otra chilena, contratos de explotación de litio por $121 millones, según informa el Ministerio de Minería. Y típico, ¿no?, de que llegará Gabriel Boric y cancelará todo esto como le hiciera el presidente entrante, entonces López Obrador, ante la salida de Enrique Peña Nieto. La izquierda es muy ansiosa y por supuesto ya quiere Boric tomar el control sobre el país, y tomar el control quiere decir centrarlo en él, como suele pasar. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Ha habido muchas reacciones con la decisión de Citigroup de vender Banamex. En este momento, lo que se ve por parte de Citigroup no fue una decisión que fue tomada sobre las rodillas. No se trata de decir hoy, mañana vendo Banamex. Tenemos que entender que para todo esto hay un análisis y que dentro del proceso económico, si hay sitios en los que se hace análisis, es en los grandes bancos, porque las decisiones se tienen que tomar en función de razonamientos, de datos, de estadísticas, de números, de lo que conduce a las negociaciones que, pues a través de un análisis profundo, en donde hay matrices, ecuaciones, estadísticas, se llega a conclusiones para entonces proyectar las acciones a seguir. Es así, o sea, tiene que haber decisiones, digamos, de carácter profesional. Y Citigroup, pues sabemos que no es una banca improvisada, es una de las bancas más consolidadas en el mundo, en el planeta. Cuando compró Citigroup a Banamex, ¿qué pasaba? El país estaba saliendo de una crisis tremenda, con la salida de Carlos Salinas de Gortari y la llegada de Ernesto Zedillo Ponce de León. Salinas había dejado a la economía muy caliente, muy endeudada, y se llegó a decir de ella que la economía mexicana estaba detenida con alfileres. Viene la caída y lo que preguntó Pedro Aspe fue, ¿y si estaba detenida con alfileres, quién se los quitó? Pero el hecho es que viene el gobierno del presidente Zedillo, tiene que pedir prestado a las 7,000 vírgenes y se enfrentó la deuda, la quiebra y el repago. Un repago que, por cierto, se hizo en tiempo y forma. Me gustó en aquel tiempo muchísimo la manera en la que Ernesto Zedillo procedió institucionalmente, partiendo de una premisa de obligatoriedad del gobierno mexicano expresado en el Estado mexicano para cumplir con los compromisos con los diferentes fondos internacionales que apuntalaron la recuperación de México. Pagamos antes de tiempo y esto le dio al país un ámbito de confianza tremendo. Bueno, tal es así que una vez terminado el periodo de Ernesto Zedillo, cuando llega Vicente Fox al poder, se triplicó la inversión extranjera directa. Y también hubo un auge en capitales que llegaban a México comprando
documentos de papel soberano mexicano. Era un buen momento. Y un factor fundamental que fue en la salida de Ernesto Zedillo, vino un cambio democrático de alternancia y entró por primera vez en la historia moderna un presidente diverso al Partido Revolucionario Institucional. Es decir, el Instituto Federal Electoral en aquel tiempo funcionó y su funcionamiento dio como resultado, aunque claro, el PRI quería hacer trampa, ¿no? Pero Ernesto Zedillo se mantuvo, avaló el triunfo de Vicente Fox y es democracia más orden financiero igual a auge en todos los órdenes. Citi compra Banamex. Roberto Hernández y Alfredo Harp venden Banamex y es comprado, le dan asientos a estos dos mexicanos mencionados en el comité de accionistas de la propia banca. Una banca norteamericana que compraba a una de las bancas más importantes de México. Bueno, hasta ahí las cosas. Ahora, así como hubo razones para comprar Banamex, hoy hay razones para haberla vendido. No es se me ocurre vender, no, es el tener una ocurrencia en este sentido. La venta de Banamex fue estudiada, planeada, propuesta, analizada, revisada y se procedió. No obstante, las condiciones del mercado no son las mejores. Tan es así que Citigroup anuncia la venta, pero no hay comprador. Hay tiradores, que si Scotiabank, que si Banorte, que si Banco Azteca, que si Itaú, que si... En fin, hay tiradores, pero no hay nada seguro, por un lado. Y por el otro, el múltiplo con el que se vende el banco no es un múltiplo alto. Yo diría que Banamex se venderá por 2 o por 3, no más, de lo que fueron sus utilidades operativas en el 2021, 3.500 millones de dólares, échale al doble, estarás hablando de 7.000, échale al triple, vamos a pensar, pues estaríamos hablando en 10.500 millones de dólares, no más. Citi espera 15.000 millones de dólares y hasta este momento empiezan los regateos, los due diligence, que es esta revisión, bueno, todavía no han empezado, pero empezarían los due diligence para que hicieran los pretendientes a comprar Banamex las revisiones del banco, que son revisiones tremendamente complejas. Pero el hecho es que no hay comprador. Pero lo que sí hay en Citi es desconfianza en el gobierno y desconfianza en el crecimiento de México, que era exactamente aquello por lo que procedió a comprar a finales del presidente Ernesto Zedillo y principios del presidente Fox. Con todo esto, el gobierno está diciendo a los cuatro vientos, es que no hay desconfianza, es que la salida del banco nos la avisaron, es que nosotros no quisimos decir nada por un grado de discrecionalidad y de confidencialidad, lo entendemos. Pero lo que sí es cierto es que Citigroup no es una organización improvisada y que si decidió vender Banamex con todas las utilidades que tuvo el año pasado, 3.500 millones de dólares, de todas maneras, no es razón suficiente para seguir confiando en México. ¿Qué dicen? Es que nos vamos a quedar con algunas de las actividades que tenemos como Citi. Bueno, esas las tiene en todo el mundo. Eso no es de extrañarse. Y en cualquier momento puede pasar lo que ha sucedido con la Unión de Bancos Suizos, o con el Deutsche Bank, o con el Morgan Stanley, o con el JP Morgan, que han tomado la decisión de salir de las operaciones en México. Citi da un primer paso
y el gobierno del presidente López Obrador se queda callado ante este movimiento que le pegó duro y en las espinillas. Este es un golpe que se percibe. Y si hay en este momento tiradores, es que porque pueden comprar una ganga ante una expectativa. Quien compre tiene una expectativa. Bueno, en primer lugar, ya les dije, la ganga, pero una expectativa. Que se vaya López Obrador y luego hablamos. El estado del país con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. En el marco de las variables que hay en este momento sobre el estado del país, pues ya les dije la primera, ¿no? Que es el asunto de Banamex. Pero hay otras también que creo debemos de tomar en cuenta. Una es la que dice Gobernación sobre la estabilidad de la economía mexicana. Digamos, para ir más específicos sobre esto. Adán Augusto, el secretario de Gobernación, dice que México está viviendo una estabilidad y una recuperación económica a pesar de que el año pasado se registró la mayor salida de capitales extranjeros. Esto después de que el día de ayer se informó de la tenencia de bonos gubernamentales por parte de extranjeros había bajado en $250 millones de pesos y el año 2020 bajó otro $250 millones de pesos, dando por resultado en 2 años una fuga de capitales histórica, tremendamente brutal, de más de $500 millones de pesos. A un país virtualmente quebrado no necesariamente le falta estabilidad. El problema es que esta opere a la baja, como está pasando en México, en donde no se ven condiciones para que este año mejore la situación con respecto del 2021, y menos cuando retirar su inversión del país de grupos financieros como Citigroup es una de las muchas reacciones que se estarán sintiendo en este tiempo. Fuga de capitales, fuga de inversionistas. Pero después estaremos hablando de otra fuga, que es fuga de capitales nacionales, que también se han ido, dejando al país con huecos fiscales, producto de cambio de leyes que han hecho en el gobierno mexicano, como por ejemplo la ley del outsourcing, que en lugar de regular bajo la ley que ya existía o perfeccionando la que ya existía, lo que se tomó como decisión fue prácticamente desaparecerla. Ante la cuarta ola de contagios por COVID en México y pese al peligro, cientos de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social han sitiado al Centro Médico Nacional de la Raza buscando citas en la zona de especialidades. Trabajadores del hospital advierten que eso no se va a regularizar en una semana por tanta aglomeración, por tanta demanda, por un incremento de contagios de la variante del Omicron y por una demanda de atención en toda unas... Imaginen ustedes la cantidad de padecimientos que hay en México, todos concentrados en un lugar de especialidades como es el Centro Médico de la Raza. Cuesta creer que ese hospital en el que hay hoy tumultos para solicitar atención y para solicitar citas sea el mismo que algunos años atrás era punto de la vanguardia a nivel mundial en atención, por ejemplo, en el mal de Parkinson o en trasplantes de corazón en América Latina. Hoy no tienen medicinas, capacidad para dar simples citas, ya no se diga para atender las emergencias. El personal, mucho del Hospital de la Raza, se ha ido. ¿Y por qué se ha ido? Porque las condiciones burocráticas para trabajar en el Seguro Social son cada vez más grandes. Y la carencia de recursos en el hospital, en el Instituto Mexicano de Seguro Social es cada vez mayor. El problema es enorme. Y les voy a poner un ejemplo. Y perdón que lo haga a nivel personal. Pero ayer me pasó. Ayer en el domicilio fiscal de Central FM Equilibrio llegó un legajo de papeles de 22 cuartillas para reclamar el pago de una sección de nuestro programa equivalente a 2,300 pesos, con recargos por 36 pesos,
de un pago cuya última fecha factible para el seguro es el último día del mes de enero. Es decir, ese pago no se ha hecho porque todavía no nos toca a nosotros administrativamente el pagar hasta que venga la primera quincena, que lo hacemos antes de 15 días a la expiración del pago. Nos mandan esta advertencia y se conste, todavía dice al final de las 24 cuartillas, conste que esto es nada más informativo porque no se puede cobrar, ni incluso obrar en consecuencia de la multa. Lo testado no tiene validez. Dice así el calce, lo testado no tiene validez. Y nos dejan 24 cuartillas. ¿De qué te habla esto? ¿Es una administración seria? En mi vida, trabajando en lo que hago, me había llegado una cosa así. Nunca la había visto. Pero ahora, tristemente, la veo y hasta los propios visitadores del Instituto Mexicano del Seguro Social se ríen de lo que tienen que hacer. Lo testado no tiene validez. Es impresionante. Por otra parte, también les digo ya como final que el secretario de Gobernación dice que el Tren Maya será inaugurado en su totalidad. Esto quiere decir que a lo mejor pensaron en que pudiera haber sido en su parcialidad en el 2023, para lo que se acelerarán quiere decir que hay que acelerarlos, los trabajos que permitan concluir la obra de infraestructura. Quiere decir esta declaración que venían atrasados y que tienen que adelantar. Según recientes reportes de Fonatur, que es la dependencia responsable de la obra, tienen un retraso de 5 meses en su ejecución, por lo que el presidente pegó un manotazo en el escritorio. Después habrá dicho, ¡auch! Me duele todo el cuerpo. Pero eso fue, pegó un manotazo en el escritorio, saca a el director del Fonatur y pone en su lugar a Javier May, que es el Rogelio Jiménez Pons, sale y entra Javier May como titular del organismo. Habrá que ver cómo le hacen para concluir supuestamente a tiempo las obras del Tren Maya, cuando hace apenas unos días tuvieron que corregir un quinto tramo que va de Tulum a Cancún, todo lo que es la Riviera Maya, pasando por todos los hoteles de la Riviera Maya, causando en todos los hoteleros un grado de nerviosismo y de ansiedad, porque a 3 años de haber echado a andar esta obra, el derecho de vía todavía no ha sido negociado de manera integral. Una obra que se pretende entregar el año que viene. Y les digo una cosa, puede ser que el aeropuerto Felipe Ángeles vaya a operar. Va a empezar a operar con 6 vuelos al día. 6. Lo que es el Tren Maya y Dos Bocas. Nada más les voy a hacer una pregunta sobre el estado del país. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos un reporte de avances en las obras de Dos Bocas? Bueno, se las voy a decir. En diciembre, principios del año pasado, Rocío Nale tuvo que ir a Dos Bocas, juntar a un piquete de trabajadores para evitar la impresión de lo que había sucedido antes, que fue la protesta de trabajadores por las condiciones infrahumanas en las que se desempeña su trabajo en Dos Bocas. Y con esto, ¿verdad, muchachos, que están muy contentos? Sí, fue lo que dijeron todos. Ante una obra que va a gastar un demonial de dinero y que hasta este momento estoy seguro van atrasados en los trabajos que pudieran ostentarse al final de esta administración como obra terminada. Este gobierno es un fracaso y su presidente, desde hoy puedo decir, Andrés Manuel López Obrador es un fracasado. La información internacional con Adriana Braniff. Central FM. Equilibrio. Y voy a Miami, los Estados Unidos, con Adriana Braniff.
Se me cuecen las habas, Adriana. ¿Cómo están las cosas en función del coronavirus y todo lo que se está viviendo en el mundo el día de hoy? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pedro. Pues sí, fíjate que lo que estamos viendo aquí, bueno, además de la gran cantidad de contagios, ya escuchábamos esta cifra que daban que en Florida el 80% se va a contagiar, pero lo que estoy viendo, Pedro, y es el motivo de este comentario, es que empieza a verse la pandemia en el mundo, en algunas partes, ya desde otro ángulo, como si fuera así un prisma con diferentes caras, y ahora estamos viendo la cara que dice, el virus ahí está, el virus se va a quedar posiblemente por una década, y por un buen rato. Entonces, esto es importante porque al cambiar el ángulo de cómo ves este asunto, pues cambia también la estrategia. Y hoy estoy viendo, Pedro, que la estrategia ya no está tan enfocada o con todos los recursos o con toda la leña en enfocar a las vacunas y a los boosters, sino en las pruebas, al menos hasta hoy. Quizá mañana cuando salga esta vacuna de Pfizer, Pfizer que se está diciendo que va a ser contra todos los virus, pues será diferente, ¿no? Lo que quiere decir es que a la gente sí se le está pidiendo que se vacune, que se refuerce, etcétera, etcétera, pero también se están metiendo recursos en otro asunto que son las pruebas, Pedro, al menos aquí en Estados Unidos. Y esto tiene una razón de ser, que la economía no colapse, Pedro, porque la gente no puede ir a trabajar. Ya estábamos hablando de que United reportaba 3,000 infectados y así todos los sectores. Entonces, pronto tendrá que darse cuenta México también que el tema de las pruebas es importante, porque pues, si no hay pruebas van a tener que comprarlas. Pero regresando al tema, Pedro, las pruebas. Vamos a enlistar qué es lo que se está haciendo, porque dijimos que los recursos se están enfocando hacia ahí y vamos a poner varios ejemplos. Uno, Biden, lo que decíamos, anuncia que para la próxima semana va a haber 500 millones de pruebas disponibles para que las compres en las farmacias, en CVS, en Walgreens, hasta 8 por persona al mes. Otra, el sábado parece ser que va a estar lista esta página donde puedes solicitar tu prueba al gobierno y te llega gratis a tu casa. Otra, y esta es muy importante, Pedro, el sector privado está saliendo al quite ante las colas que se han visto en algunos lados, incluso en estados donde hay mucho frío, nieve. Vemos a la gente ahí parada esperando su vacuna. Algunos estados también tienen escasez de vacunas en algunas farmacias, sí. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo las empresas? Pues las empresas están dándole las pruebas gratis a sus empleados, Pedro. Están poniendo su propio servicio de solicitud de pruebas. Ejemplo, Google. Los empleados de tiempo completo van a estar recibiendo pruebas rápidas que dan resultados inmediatos, pruebas que cuestan hasta $75 cada una. Otro ejemplo, BlackRock, que es una firma de inversión con muchos empleados, 7,600, está ofreciendo un sistema de telesalud para que te manden tu prueba y te asisten en cómo utilizarla. Es una prueba PCR. Hasta 6 en el mes para los empleados y sus familias. Otro ejemplo, JP Morgan. Puedes ordenar las pruebas en una página interna. ¿Cuál es el objetivo de este servicio que dan las empresas? Pues que la gente pueda regresar al trabajo presencial, a la oficina. Y ayer el gobierno anuncia que va a aumentar a 10 millones las pruebas mensuales para detección de COVID en las escuelas, Pedro. 5 millones de pruebas rápidas para grado de preescolar hasta grado 12 y otros 5 millones de pruebas PCR, todo esto al mes, un anuncio nuevo de la Casa Blanca ayer. Y este plan es ese, Pedro, que los trabajadores pueden volver a la oficina, que los estudiantes pueden regresar a clases y pues ante esta crítica que ha recibido Biden las últimas semanas de enfocarse solo en las vacunas y dejar de lado las pruebas, pues vemos que ha reaccionado. Oye, ¿y tú cómo estás? Bien. Te estoy oyendo. Ahora Bien. sí que ya voy a estar como el innombrable cuando decía es una gripa. No, es el aire acondicionado, que fíjate, traigo aquí hasta mi chamarra, yo creo que hasta me la voy a poner porque el aire sí es terrible aquí. Pero pues sí, Pedro, esa es la estrategia que se está llevando a cabo aquí. Pruebas, dinero, recursos a las pruebas y empieza a verse esto más como una endemia que como una pandemia. Sí. Sí, ha habido, no hay farmacia a la que vayas en la que no te digan no hay pruebas, no hay. Hay algunas instancias que distribuyen entre la comunidad pruebas entre sí y después, fíjate lo que está pasando por lo menos de este lado.
llega gente de la comunidad y va y te recoge la prueba que tú te hiciste en la casa, la llevan al laboratorio y te dan la respuesta por la vía de un correo. Pero sigue dándose una atención, por lo menos, entre las personas en cadenas de ayuda, que es algo que se hace mucho dentro de la sociedad norteamericana. Sí, y también la canadiense, Pedro. También la teleasistencia. Te mandan la vacuna, te hacen un Zoom, te hacen una cita, te dicen cómo utilizar la prueba y después la llevas a un laboratorio. Así es como está el asunto, Pedro. Por cierto, que ya ayer yo leía que la ONU dijo que ya iba a empezar a tratar esto como endemia, aunque la Organización Mundial de la Salud dice que todavía estamos muy lejos y las características no se han dado para que esto sea tratado como una endemia, pero resumiendo, estamos viendo una transición de visión hacia cómo vamos a enfrentar en este 2022 en el mundo esta pandemia que tercer año ya, Pedro. Sí, tercer año. Bueno, pues no sé hasta dónde esto vaya a afectar a las cadenas de suministro, a la economía en su conjunto. Por lo pronto, las previsiones del crecimiento económico del mundo en términos del PIB están empezando a hacer previsiones más bajas y estamos en enero. Vamos a ver si estas condiciones a lo largo del año tienen alguna mejoría, pero por lo pronto el año empezó desafortunadamente con el pie izquierdo. Vamos a ver si se endereza. Y estaremos en constante contacto para informar a nuestro querido público. No te quites la chamarra, ¿eh? No, Pedro, ya me la pondré, porque así el aire acondicionado mata, ¿eh? Yo soy de ventanita abierta, mejor. Le mando un abrazo, Adriana, y gracias por estar Pedro. aquí, como siempre, como todos los días. Claro que sí, Pedro, gracias. Gracias y buenos días. Adriana Brani, información desde Miami. Cuídense, tápense, aíslense en la medida de lo posible y sobre todo, en caso de que... Miren, también hay que verlo, ¿eh? En esta época en la que se empieza a sentir frío en la parte norte en el cono norte del mundo, pues hay que tomar también la perspectiva de que pudiera ser una gripe. No en todos los casos, como lo decía el presidente, ¿no? Lo mío es gripe y fue COVID. Bueno, habrá unos y otros casos, pero, en fin, lo que hay que hacer es tomarnos pruebas. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Vamos a un resumen aquí en la hora central. Cuando es la hora con 1 minuto, el Comité de Finanzas del Senado reclama retrasos y omisiones de México en los sectores laboral, energético, agrícola, servicios y farmacéutico en el marco del TEMEC. Congresistas republicanos acusaron que la reforma del sector eléctrico y la Ley Nacional de Hidrocarburos buscan beneficiar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad en detrimento de la participación de la iniciativa privada. La termoeléctrica y la refinería de Tula producen 45 veces más dióxido de azufre que toda la zona metropolitana del Valle de México, según el Programa de Gestión Integral para Mejorar la Calidad del Aire, ProAire 2021-2030. La incertidumbre generada por los cambios regulatorios en el sector energético tiene en suspenso la consolidación de 7,000 megawatts de energía eólica que representan inversiones por unos 7,000 millones de dólares que están pendientes y que no hay para ellos un permiso, luego de que ya se ha hecho toda la inversión para poderlo echar a andar. La reforma eléctrica será un cambio positivo y radical para México, asegura Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, en alusión a lo dicho por Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, sobre los radicales de Morena que acabarían con el país. Dice, no, la reforma eléctrica sí es positiva y radical, como haciendo sarcasmo, ironía de las declaraciones del propio líder del Senado en Morena. A mano alzada, trabajadores petroleros afines al exdirigente Carlos Romero de Champs cerraron filas en apoyo a Ricardo Aldana como su candidato para ocupar la Secretaría General del sindicato. Y con ello, fíjense, si algo hizo Carlos Romero de Champs fue abusar, bueno, hasta de nuestra paciencia, de todo lo que hizo. Bueno, pues ahora quieren ratificar con Ricardo Aldana la presencia, digamos, detrás de bambalinas de Carlos Romero. Es increíble que se siga avalando a este hombre que ha robado tanto a México.
Durante el 2022 el Producto Interno Bruto de México crecerá 2.9% a decir de la CEPAL. Hay otras cifras, por supuesto. La incertidumbre política en México probablemente siga teniendo un impacto negativo en la inversión del sector privado que, junto con una postura fiscal estricta y tasas de interés muy altas, dificulta prever un crecimiento superior al 2%, según dice el banco Credit Suisse, en un largo análisis que estuve viendo el día de ayer, con muchas variables que hablan de falta de confianza en las decisiones gubernamentales de este sexenio. No hay recursos suficientes para alcanzar las metas de crecimiento económico y disminución de pobreza, según advierte el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Hacienda realizó una operación de refinanciamiento mediante la compra de bonos por 133 mil millones de pesos en los mercados locales. El anuncio de Citigroup sobre la salida de los negocios con la venta de Banamex plantea asuntos delicados como la concentración de los mercados, según reconoce Hacienda. El día de ayer trascendió que bancos nacionales y extranjeros podrían estar interesados en el negocio minorista, es decir, en comprar Banamex, para que nos entendamos. Hablo de Azteca, de Inbursa, de Banorte, de Itaú, de Unibanco de Brasil, de Santander de España, de Scotiabank de Canadá, y Santander sería uno de los compradores probables del Citi de Banamex, debido a su creciente interés en el mercado mexicano y su experiencia en consolidar instituciones financieras en diversas partes del mundo, según analistas del Now Securities. Adán Augusto López, secretario de Gobernación, aclaró que a la Federación no le interesa comprar Banamex. Bueno, qué bueno, ¿no? Ya con el Banco del Bienestar ya tienen, ¿no? Que es un banco tan, bueno, poderoso. Hay estabilidad financiera en México pese a la fuga de capitales extranjeros en el 2021, que fue superior a la del 2020, según sostiene el propio secretario de Gobernación. No tiene mayores datos, pero dice que la estabilidad económica en México es manifiesta. Luego del nombramiento de Javier May en Fonatur, el secretario de Gobernación sostuvo que no se necesita un ingeniero en vías férreas para estar al frente de los trabajos del Tren Maya. No, vemos claramente, secretario, que no se necesita, no necesitan eso ustedes. A casi 2 años de la fecha prevista para la inauguración del tren, esta obra emblemática de López Obrador lleva un avance del 40% y un retraso de 5 meses. Y va a estar difícil que se llegue a terminar. Por otra parte, interrupciones en cadenas de suministro, limitaciones en capacidad afectaron la demanda de carga aérea a nivel mundial al cierre del año pasado, según advierte la IATA. Trascendió que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, se va a ir mucho más duro con los vehículos de más de $1 millón que traigan placas, circulen por la Ciudad de México y traigan placas del estado de Morelos o del estado de México, y aplicará multas hasta por $900 a este tipo de vehículos. El sistema Cutzamala opera con 14.1% por debajo de su almacenamiento promedio y trabaja sin respaldo de energía eléctrica, según reporta la Conagua. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que pronto va a haber recortes en el suministro de agua en la capital del país. Por unanimidad, consejeros del INE avalaron el acuerdo que autoriza ajustes adicionales por 588 millones de pesos para llevar a cabo la revocación de mandato, que pues es una obligación que tiene que hacer el INE, pero está argumentando que no tiene el dinero suficiente para realizarla. El Consejo General del INE determinó que Morena no podrá devolverle las prerrogativas que faltan para cumplir con su promesa de destinar el 50% de su financiamiento a la compra de vacunas por COVID. La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó la sanción del INE a Morena, pero no a Delfina Gómez, su ex candidata al gobierno del Estado de México, por haber retenido cuotas de sus trabajadores en aquel tiempo en Texcoco, que fueron esas retenciones destinadas a Morena. La Suprema Corte de Justicia desechó la controversia constitucional con la que el Estado de México impugnó los resultados del Censo Nacional de Población 2020, que le permitió recibir participaciones federales como si tuviera 18 y no 17 millones de habitantes. La Unidad de Inteligencia Financiera deberá informar si presentó denuncias penales en contra de el presidente Andrés Manuel López Obrador y los expresidentes Enrique Peña, Felipe Calderón
Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari. La Suprema Corte de Justicia ordenó la consignación penal de Octavio Morales Santizo, ex alcalde de Bellavista, y 5 ex síndicos de ese municipio. Empresarios de Coparmex de Chilpancingo hablaron en serio con Evelyn Salgado y le dijeron: no puede seguir esta violencia que estamos viviendo en el estado. Es imposible. Y más imposible es sostenerla en Acapulco. Luego del asesinato de Benjamín López, alcalde de Xochocotla, en Morelos, aparecieron mantas con mensajes directos al gobernador Cuauhtémoc Blanco que lo involucran con trabajos de la delincuencia organizada, incluso con órdenes de asesinatos. Yo creo que lo de Cuauhtémoc ya no tiene, bueno, si hay sensatez en nuestro país, ya no tiene salvación. No puede este hombre hacer otra cosa más que renunciar. No puede hacer ya otra cosa. Ya el Congreso de Morelos se está encargando, hay la denuncia de 11 diputados dentro del Congreso que están pidiendo ya la salida de Cuauhtémoc Blanco. Tras el asesinato de 3 policías en Fresnillo, el alcalde Saúl Monreal reprochó al gobierno de Zacatecas, a cargo de su hermano David, de que han dejado de lado la seguridad en el municipio que él administra, que es el de Fresnillo, en Zacatecas. La Fiscalía General de la República resolvió que sus mandos no incurrieron en delito alguno al negociar con Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, lo que suena a que próximamente Javier Duarte podría salir libre a la calle. Así es como se escribe la historia de México. Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, supervisó personalmente el exitoso lanzamiento de un misil hipersónico, según informa la agencia oficial de noticias, la KCNA. En respuesta, Estados Unidos impuso sanciones financieras a 5 norcoreanos vinculados al programa de armas de destrucción masiva de Pyongyang. El índice de precios al consumidor subió 7% en el 2021, según datos del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Es el mayor nivel de inflación vivido en los Estados Unidos en los últimos 40 años. Chile adjudicó a una empresa china y a otra chilena contratos de explotación de litio por $121 millones, según informa el Ministerio de Minería. Y el presidente Gabriel Boric está que pega de brincos porque dice: espérenme, no den esas concesiones de litio, dejen que yo entre al poder. Y ahí, por supuesto, que lo que hará es oponerse a la entrega de las mismas concesiones porque todavía no es presidente en funciones. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy contigo, Roberto José Pacheco. ¿Cómo andamos con la inflación que se discute? Te saludo esta mañana. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Pues ayer hubo sesión de la Comisión Permanente, hubo medio aforo de legisladores, unos por vía Zoom, otros ahí presenciales, pero bueno, hubo sesión de la Permanente y como se esperaba, Pedro, el fenómeno inflacionario no solo de inicio de este año, sino desde que arrastramos desde noviembre del año pasado, fue motivo de discrepancias durante la sesión de esta Permanente que sirve de escenario y donde se ventilan las discrepancias entre la oposición y los llamados legisladores oficialistas. Mientras que los legisladores de Morena, PT y Partido Verde aseguran que este fenómeno de la inflación es debido a diversos factores, la oposición en su conjunto señalan que el gobierno, pues sí, ha equivocado las estrategias para el desarrollo socioeconómico financiero del país, lo que ha alimentado el indicador inflacionario. El diputado panista Héctor Castillo Olivares, él puso de relieve que en 20 años la población mexicana pues no conocíamos lo que era ya un aumento exorbitado en los precios de los alimentos. Escuchemos lo que dice. La inflación nos pega a todas y todos. Afecta a las familias, al estudiante, a la mujer cabeza de familia, a los pequeños negocios y a aquellas personas que todos los días usan el transporte público para ir a trabajar, para ir a la escuela o a la universidad, y quienes tendrán que pagar más para comer fuera de casa o simplemente no lo van a poder hacer. La inflación que estamos viviendo es la más alta que hemos tenido en México desde hace 20 años.
Efectivamente, y para la oposición, la improvisación que prevalece en el gobierno federal, el bajo crecimiento económico, el alza de impuestos y la falta de reglas claras para que los empresarios continúen generando empleos, ha detonado precisamente la inflación. En su oportunidad, el senador emesista Noé Fernández Castañón detalló que el alza en la inflación nacional, aunado a los casos de contagios de la población por el COVID-19, ha generado, Pedro, motivos y una crisis que exigió precisamente, y aprovechando su participación, y no faltaba en este debate, juicio político contra el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Bueno, en defensa de la política económica federal, el diputado petista Benjamín Robles Montoya, él denunció a la oposición de mentir y tergiversar la información con respecto a la inflación. Escuchemos. Y déjame decirle a Acción Nacional que de verdad, eso es corrupción también, no venir a decir las cosas como son. Aquí hablan de cómo aumenta la gasolina cuando ellos fueron los inventores del gasolinazo. Se les olvida lo que hicieron con Calderón. Se les olvida cómo eso solamente era para fregarse al pueblo de México. Bueno, quien quiera los servicios de Gerardo Fernández Doroña del PT y de Benjamín Robles Montoya como defensores de oficio, pues llámenlos, ellos son los que nos pueden ayudar. Pero mi reporte. Sí, así como defensores de oficio sí les sale bien. Estamos en comunicación, o estaremos en comunicación en un minuto con Gerardo Duque. Él es corresponsal de nosotros en San Luis Potosí y nos habla de lo que está sucediendo en la legislatura en San Luis Potosí, que se está presentando una alerta porque la actual composición de los diputados locales en San Luis podría ser la más abusiva y corrupta de la historia del Estado. Primero fue el arribo del gobernador y ahí está Gerardo. Bueno, estoy contigo, Gerardo Duque. Cuéntanos esta mañana, te saludo, buenos días. Pedro, muy buenos días. Pues ya se había alertado que la actual legislatura de San Luis Potosí podría ser la más abusiva, Pedro, y la más corrupta en la historia. No es broma, ya dieron el primer paso con un grave e inaceptable hecho, Pedro. Ahora los diputados locales quieren disponer nada menos que de 166,000 pesos mensuales de recursos públicos para repartirse vales de gasolina. Esto por iniciativa del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, José Luis Fernández Martínez. Pedro, esto significa realmente una traición, un terrible engaño, puesto que desde 2 legislaturas atrás, cada uno de los 27 diputados reciben ya 7,500 pesos de apoyo en gasolina que se encuentra integrado a su insultante sueldo de 94,000 pesos mensuales, Pedro. Son 333 litros de gasolina por mes para cada diputado. Cada uno podría recorrer 4,300 kilómetros, pero pues de forma descarada se quieren aprobar 166,000 pesos mensuales más para repartirlo entre 9 legisladores, con el burdo y desgastado argumento de que pues, son del interior del estado y que deben viajar cotidianamente desde la capital hasta sus municipios. Así, Pedro, por decir la diputada del PRI, Yolanda Cepeda, con el argumento que debe viajar a la Huasteca, ahora recibirá dinero suficiente para recorrer 17,000 kilómetros. Podría ir desde Alaska hasta Argentina, atravesaría todo el continente americano mes con mes. De ese tamaño es el abuso de los nuevos diputados de San Luis Potosí, Pedro. Y pues la pregunta es por qué ningún diputado alzó la voz y se opuso a este abuso. Esta actitud demuestra que todos están coludidos, Pedro, y negociando beneficios. Sí, es un tráfico de influencias, de intereses, de procesos que van del abuso al cinismo. Y ¿sabes qué, Gerardo? Esto que tú me reportas, tristemente, en San Luis Potosí, se está viendo en otros puntos de nuestra geografía. Estamos viendo cómo el corazón se endurece cuando se entiende cómo se trata la justicia en un país en donde la justicia no es justa, que es el principio de lo que es el término justicia. Y cuando no es pareja, pasan cosas como las que tú me reportas. Te mando un abrazo, querido amigo. Gracias y buenos días. Un abrazo de vuelta. Muy buenos días, Pedro. Gracias. Gerardo Duque con información en San Luis Potosí.
Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estoy con mi querido Pedro Ferriz Híjar, a quien saludo esta mañana. Ingeniero, muy buenos días. ¿Qué ves ahora que traes lentes? Ahora que ya sí ya ves más claro. Ya veo con el panorama claridad. político. Veo con claridad. Oye, me causa mucha asombro, francamente, porque no hay que ponerlo de otra forma, el hecho de que lo que está sucediendo con la Secretaría de Educación Pública no esté provocando dentro de Morena mismo, pues una ronchita de algo que rascarse por lo menos. El día de ayer, el Instituto Nacional Electoral, que ha sido, por cierto, fuertemente golpeado, y ahorita entramos a esa parte, validó, certificó, dio por bueno el hecho de que durante su paso por Texcoco, la actual secretaria de Educación Pública pedía moches, diezmos a los trabajadores para financiar las campañas de Morena. Cuando estaba en Texcoco. Ahora, Delfina pasó por el abrazo de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, está en Texcoco, a la agarra Andrés Manuel López Obrador, la ve como una persona leal a Andrés Manuel López Obrador y su proyecto. Candidata al gobierno del Estado de México. Y México. la pone como candidata al gobierno del Estado de México. Claro. Ahora, ¿en dónde vino la lealtad? Pues en esta lealtad en donde Delfina desvió recursos de los salarios de los trabajadores de Texcoco para darle a Andrés Manuel López Obrador y su proyecto un apoyo económico. Es ahí en donde Delfina le enseña la lealtad al presidente Andrés Manuel López Obrador y lo hace así ya certificado a través de un acto de corrupción, en donde los trabajadores de Texcoco dicen, oye, yo ganaba 10 pesos y resulta que Delfina decidió que iba yo a ganar 8, ¿por qué 2? Los tenía yo que donar voluntariamente al movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Y es el caso que este mismo caso que vemos de desvío de recursos que hace Delfina, lo vemos inclusive aplicado a nivel federal a diestra y siniestra. Porque ¿cuántas veces hemos visto comunicados que rechazan aguinaldos, que rechazan aumentos de sueldo, que rechazan prestaciones, que le bajan el sueldo a los altos mandos? Todo este dinero, no creo que nos lo estamos ahorrando, se está desviando y se está captando de ahí y se está yendo a las campañas políticas del presidente de México. Entonces, esto es francamente escandaloso y debería de provocar la renuncia de Delfina, pero el presidente de la República ha estado siempre rodeado de una serie de personas que le ayudan a desviar estos dineros, y tal es el caso de Delfina, y tal es el caso de su hermano Pío, y tal es el caso de Martín, y tal es el caso de René Bejarano, y tal es el caso de esta chava de Veracruz, Eva Cadena, y tal es, Ricardo Monreal, y tal es el caso de muchos que están alrededor del presidente de la República, que se dedican a desviar recursos, que se dedican a captar dinero para poder fundamentar a un solo hombre, que es Andrés Manuel. Y esto también es importante hacer la connotación. Ahora que está la conferencia mañanera sin el presidente Andrés Manuel López Obrador, en verdad, te das cuenta, circo, maroma y teatro, todo está diseñado por el presidente de la República. Y la ausencia del presidente de la República en las conferencias mañaneras nos denota de esto, porque en el momento en el que él se va, no te voy a decir que se va a la agenda pública, pero sí se va hacia dónde van los designios del país. Nadie sabe qué hacer. Están tratando de llenar el espacio. Es 1 hora y media de discurso. De martirio que están teniendo que llenar, poniendo a ciertos personajes, haciendo esto un asunto verdaderamente tedioso y aburrido. Pero debe de ser preocupante para todo México pensar que el país está en los hombros de un solo hombre. Un hombre que dicta la retórica, un hombre que dicta el pensamiento, un hombre que dicta quiénes son los enemigos y quiénes son los amigos, quiénes son los opositores y quiénes no lo son, un hombre que les dice a las personas hasta qué es lo que tienen que decir, cómo es que tienen que actuar. Es el superpoder de él. ¿Y qué va a pasar en el momento en el que Andrés Manuel López Obrador no esté? Y es así que todas las campañas políticas de Morena tienen que ir acompañadas del candidato abrazado por Andrés Manuel López Obrador. Sin ese abrazo, sin ese levantamiento de mano, sin eso, ese candidato no sirve para nada.
porque el que mantiene a Morena y el que es Morena es Andrés Manuel López Obrador. Y eso no solamente para los hecho mexicanos, imagen y semejanza. Para el México debe de ser sumamente peligroso, porque yo nada más empiezo a pensar en un asunto de continuidad. ¿Qué va a pasar el día que no esté el perro? Bueno, ¿se acabó la rabia? El momento en que no esté López Obrador, obviamente Morena no va a tener el peso que tiene hoy. Así es como lo veo. Y yo pienso que entonces se redimensionará a un tamaño mucho más pequeño. Mira, si esto lo hemos visto con el PRI, el otrora todopoderoso Partido Revolucionario Institucional. Si vimos cuando vino la debacle en el PAN, cuando vino la división, cuando vino la confrontación entre los propios panistas, cuando vino su proceso de corrupción, que lo vivió el PAN, ¿qué le pasó al PAN? Se fue para abajo, cuesta abajo, se cuestionaron sus liderazgos. O sea, no hay, en la vida nada está garantizado. No. Nada. Y todo se tiene que, todos los días, luchar por ello, entender, en sostener aquello que se pretende, y pues pienso que un Morena sin el moreno, pues no es Morena. Eso es importantísimo, hacer esa connotación. Otro tema que me gustaría ponerte sobre la mesa es lo que vimos hoy por parte del secretario de Gobernación, Adán Augusto. Viene ya la revocación de mandato. Este va a ser el gran logro de este año, ¿eh? Olvídense del Tren Maya, olvídense del aeropuerto Felipe del Capricho, olvídense de eso, de la refinería de Dos Bocas, de la compra de Deer Park. No. El tema toral de Morena en este año es sacar adelante la revocación de mandato. Y ya empieza a haber un teje-maneje, un estira y afloje con el Instituto Nacional Electoral en términos del presupuesto. Porque el INE dice, a ver, ¿hay que hacer la revocación de mandato? Yo no te estoy diciendo que no. Te estoy diciendo que no tengo con qué hacerlo. ¿Por qué? Porque no me alcanzan los recursos. Hay un problema presupuestal que el INE está poniendo sobre la mesa y dice, ¿quieres que te la haga? Yo te hago la fiesta. Yo soy el organizador. Es como el wedding planner, ¿no? Yo soy el organizador. Con mucho gusto te lo organizo, pongo casillas, hago, nada más dame el dinero para poderla pagar. Dinero que se le recortó cuando la asignación del presupuesto de la Federación para el año que hoy corre. Exacto, entonces se le recorta el presupuesto y hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto, le ofrece al Instituto Nacional Electoral, dentro de su autonomía, un proyecto de presupuesto en donde sí les va a alcanzar por medio de recortes a los sueldos de los altos consejeros del Instituto Nacional Electoral, como si el sueldo de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama hiciera la diferencia y fuera suficiente y necesario para poder sacar adelante una consulta de revocación de mandato. Pero para Morena y para el presidente de la República, sacar adelante la revocación de mandato es importante porque ellos están previendo que esta revocación de mandato, a través de todos los organismos de movimiento popular y movimiento del voto y apoyos que da el gobierno, le den al presidente de la República nuevamente la confiabilidad y la aprobación que ellos necesitan para seguir adelante con su proyecto. Imagínate tú que el presidente se aviente una revocación de mandato y salga negativa. No creo que estarían haciendo todo este alarde. Creo que Morena ahorita tiene la suficiente fortaleza. ¿Y sabes qué? El suficiente movimiento político de a pie, esta fuerza de pie que se necesita para un movimiento político, para saber que si hoy por hoy sometemos al presidente Andrés Manuel López Obrador a una revocación de mandato, tienen la fuerza pública y popular para poder sacar adelante el proyecto. Miren, ha habido mucha, ahora que toca a Pedro el tema de la revocación de mandato, ha habido mucha confusión. ¿Debemos de participar? ¿No debemos de participar? Yo mismo he tenido confusión en mi propio comentario. Pero vamos a ver una cosa, yo creo que podríamos aprovechar este movimiento de la revocación y hacerle efectivo al presidente de la República lo que sería un mandato de la sociedad. Si nos organizamos, podremos lograr que si el presidente dice, quieren que me vaya, y constitucionalmente es aceptable, o sea, legalmente es aceptable, yo sé que México es un país serio, pero podremos entre todos, si nos organizamos, decir al presidente, ¿lo querías? Bueno, pues ahí entonces, pues vete. Que después del que viene, pues quién sabe. Pero pues el mundo no se acaba con eso, ¿no? O sea, después vendrá otra cosa. Por lo pronto,
tenemos la oportunidad, los mexicanos, de decirle al presidente, no te queremos. Ahora, el próximo día 20, a las 20 horas, voy a dar una plática, yo les voy a pasar el link, en la que me está invitando Gilberto Lozano a platicar contigo. Él va a platicar de la parte procesal del proyecto Patriota, y yo les voy a platicar de lo que es mi perspectiva de Somos México, en la que desde ahora tenemos que empezar a hacer algo. Entiendo la confusión. Puede ser una trampa, sí, pero también una gran oportunidad. Acuérdense que así es como se hace la historia, con un conjunto de procesos que a lo mejor nos llevan hacia abajo o nos llevarían en teoría y han sido aprovechados por el pueblo y por la sociedad para sacarla adelante. Creo que es una buena oportunidad, hay que hacerlo. El día 20 es jueves, 20 a las 20 horas, yo les paso el link para que estemos en comunicación a través de un proyecto que se llama Despierta México. ¡Despierta! Despierta México. Despierta. Gracias, Pedro. Gracias. Central Dynamics en Central FM. Equilibrio. Y voy directo con Central Dynamics y Enrique Ruiz del Río en centraldynamics.info. Ahí está, procesos de internacionalización de empresas mexicanas, pequeñas y medianas, que es algo que puede ser para ti, algo que pudiera cambiarte la vida en caso de que tú estés en esa coyuntura. Te saludo esta mañana, querido Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Pedro, buenos días, me da mucho gusto saludarte el día de hoy. Efectivamente vamos a hablar del tema de cómo se puede internacionalizar una pequeña o mediana empresa para poder iniciar operaciones en Estados Unidos. Esto tiene varias líneas que tienen que observarse. La primera es que mucha gente nos pregunta cómo es que se puede empezar un negocio en Estados Unidos, abrir una subsidiaria de una compañía mexicana existente y qué tardado y qué tan costoso es. En realidad, los procesos aquí en Estados Unidos son muy sencillos para poder abrir una nueva empresa. Puede tardar 3-4 días y en términos normales, lo que es el trámite, por ejemplo, del equivalente a un registro federal de contribuyentes, lo que es el EIN o el Employer Identification Number, puede tardar 30-60 días, sobre todo en época de pandemia, pero también hay mecanismos en los cuales especialistas, por ejemplo, despachos o firmas de contadores, de manejo de impuestos, pueden ayudarnos en el proceso y acelerar de una manera muy dinámica, muy ágil, el poder tramitar una empresa y poder obtener el registro federal de contribuyentes. Después de obtener esto, que tal vez podría tardar una semana con el apoyo de un especialista, y es un costo no muy elevado, muy parecido al que pudiera existir en México para constituir una empresa, pero de una manera mucho más ágil. Podemos pensar que el costo aproximado es de $2,000 para la constitución de una compañía, para el trámite de su registro de contribuyentes. Después de eso sigue abrir una cuenta bancaria, que también cuando ya existe el acta constitutiva de la empresa, la autorización del secretario del Estado, se puede acercar a cualquier banco y con el EIN y con la identificación del titular de la empresa, se abre la cuenta para ya estar listos para operar. Esto conlleva el hecho de que la gente pueda tener un ambiente de dolarización de su capital. Ya estando dolarizado en un entorno seguro, con certeza jurídica, que es lo que ofrece, por ejemplo, Estados Unidos o Canadá o España, la persona puede empezar a hacer transacciones y operaciones de su empresa mexicana como subsidiaria, o puede inclusive arrancar nuevos negocios. Mucha gente nos pregunta, ¿cuál es la mejor fórmula para iniciar un negocio en Estados Unidos? Y aquí la respuesta es muy sencilla. Al mexicano, por naturaleza, sobre todo por la cercanía con Estados Unidos, le gusta invertir en bienes raíces en Estados Unidos. Sin embargo, no es necesariamente lo más rentable adquirir una casa y ponerla en renta, porque tendrían más o menos un beneficio del 3, 4, a veces hasta el 5% de manera anualizada, después de que se consideran gastos de predial, de comisiones para la compañía de bienes raíces. Siempre se corre el riesgo del buen uso que le den al inmueble los inquilinos. Entonces, sí es un negocio que va a ofrecer rentabilidad y riesgo, pero va a dejar por ahí de 3, 4, hasta 5 puntos en la actualidad.
y hay otros esquemas que pueden ser mucho más rentables, de fácil entrada y de fácil salida, como puede ser el inicio de una nueva obra, una construcción para construir, por ejemplo, una casa, una propiedad o 2 casas con un ingreso o con una aportación aproximadamente desde $250,000 se puede arrancar un negocio que inclusive podría llevar al inversionista a la obtención de una visa E2. Aquí los márgenes, las utilidades pueden ser un poquito más amplias. Ya estamos hablando de rangos del 8% para arriba si se entra en sistemas de equity, de riesgo, asociándose con un tercero, pueden llegar a un parámetro de 15% más o menos de rendimiento anual. Entonces, hay una mecánica muy amplia para que una empresa mexicana pueda dar sus primeros pasos para internacionalizarse y siempre llevado de la mano por parte de un especialista. Siempre alrededor de esto habrán despachos de contadores que les ayudan con el setup de su negocio, obviamente firmas reconocidas de abogados que los ayudan con todo el setup legal de su empresa, con toda la parte de la asesoría para la adquisición, compra, venta, renta de inmuebles. También tenemos abogados especialistas en la parte de bienes raíces. Y lo único que hay que hacer es contactarnos a través del portal que tú acabas de mencionar, www.centraldynamics.info, y ahí se despliega una gama de servicios para arrancar un negocio. Nuestra recomendación es que entren a la parte de asesoría contable y fiscal para que un asesor especialista en contabilidad y en impuestos les lleve de la mano en el proceso para poder constituir su negocio en Estados Unidos. Si quieren conocer más información, en ese mismo portal nos ponen cualquier duda y los estaremos canalizando con nuestros patrocinadores, que los estarán contactando con mucho gusto para poderles ayudar a establecer su negocio en Estados Unidos. Si lo requieren hacer en España o en Canadá, también hay un apartado en el que se pueden dirigir a nuestros especialistas en España y en Canadá, y también les estarán dando ayuda bajo la misma línea, Pedro. Muy bien, pues ahí está esta gran oportunidad para todos aquellos que tengan una forma más institucional desde el punto de vista de lo que ya han formado en México para repercutirlo con toda la legalidad en los Estados Unidos. Pienso que hay mucho interés, bueno, no pienso, lo hemos visto, ha habido mucho interés y todo esto estará siendo atendido por gente que nosotros consideramos especialistas en ello. Nosotros simplemente somos la guía para que ustedes tengan las mejores asesorías. Esa es de terceros. Nosotros simplemente somos el vínculo, porque somos un medio de comunicación. Querido Enrique Ruiz del Río, lo mejor, y si hay algo mejor, también mejor. Te mando un abrazo cariñoso. Igualmente, Pedro, muy buen día a todo el auditorio y un abrazo fuerte para ti. También, hermano, gracias. Hacemos un corte. Regreso aquí con más. Oigan, lo quise pensar mucho, pero lo tengo que decir, y no quiero que lo tomen como un anuncio, sino que a mí me ha servido, y de verdad se los digo. Miren, ahora con tanto COVID y todo, estas gotas de nanotecnología las empecé a usar cuando empezó el COVID, se llaman Gasdem, están en las farmacias en México. El llevar un régimen alimenticio con estas gotas me ha servido. Mucha gente me dice, oye, ¿tú no te has enfermado? Pues no me he enfermado. Y no me he enfermado porque he venido observando esto. Insisto, no quiero que lo tomen como un anuncio, pero ante tanta falta de pruebas, ante tanta falta de comunicación con el gobierno, ante tanta falta de vacunas, ante tanta negligencia, pues tómense esto. Pues, digo, en este momento lo estoy tomando y pues aquí estoy. Ojalá y les sirva, están en las farmacias. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, equilibrio. Y estoy con mi querido Alex Reyes esta mañana, a quien saludo como siempre con gran cariño. ¿Cómo estás, Alex? Igualmente, Pedro, un abrazo para ti. Sigue siendo muy frías las mañanas aquí en la capital del país, pero con mucho gusto, Pedro, de platicarte. No sé si tú te acordarás qué hiciste un 11 de agosto del 2012.
seguramente como millones de aficionados, Pedro, en México y en muchas partes estuvimos al pendiente de la final de los Juegos Olímpicos, México contra Brasil, un suceso histórico, ya llegar a una final de unos Juegos Olímpicos, y también será difícil olvidar las 2 anotaciones de Oribe Peralta, con los cuales México consiguió el suceso histórico, el logro más importante, Pedro, en la historia del fútbol mexicano, un país con tanta devoción y a veces pareciera demasiada sobre un deporte que pocas alegrías en términos generales da en eventos internacionales. Pues esa tarde en el mítico Wembley, allá en Londres, pues México consiguió un hecho histórico. Esa tarde seguramente para quienes tuvimos la posibilidad de estar en Wembley y quienes lo vieron a través de la televisión, pues quedará marcada estas 2 imágenes de Oribe Peralta. Ayer este jugador anunció su retiro del fútbol, pasó 19 años prácticamente por diversos equipos, su carrera inició en Morelia y a partir de ahí siguió en equipos León, Monterrey, Santos, Jaguares, en Santos y en América tuvo sus 2 picos más altos de rendimiento, de logros, y bueno, pues vale la pena hacerle un reconocimiento a Oribe Peralta, un delantero mexicano de estos que brillaban mucho en la liga local. A nivel internacional nunca tuvo la posibilidad de salir, de buscar una travesía, una historia en algún otro país, pero pues vale la pena destacar y reconocer la trayectoria y sobre todo la enorme alegría que nos dio a todos los mexicanos con esas 2 anotaciones sobre Brasil en la final de los Juegos Olímpicos, que tenían, entre otros, a Neymar, y Neymar pasó totalmente desapercibido en aquella final en Wembley. Así es que se retira un jugador muy importante, destacado para muchos aficionados y desde luego para México a nivel selección menor, nivel selección olímpica. Esa tarde fue imborrable, y con la selección mexicana desde luego también tuvo momentos importantes, jugando incluso 2 campeonatos mundiales. Así es que pues vaya un reconocimiento y un aplauso a la trayectoria de alguien que decían al inicio de su carrera que no iba a lograr mucho y se mantuvo casi 19 años jugando en la máxima categoría de nuestro país. Y precisamente uno de sus equipos con los cuales brilló, consiguió 2 títulos, Santos de la Laguna, ayer se presentó en el torneo recibiendo a los Tigres y estuvieron a segundos de conseguir la victoria en la comarca, en el territorio Santos, allá en Torreón. Brian Lozano puso arriba al equipo de la comarca, iniciando el segundo tiempo, consiguieron el 1-0 por conducto de Brian Lozano, y posteriormente Carlos Salcedo, quien dicen va a dejar el fútbol mexicano de nueva cuenta, a ver si se da esto, tiene hasta final de mes, pero él fue el autor del tanto que le dio el empate al equipo de los Tigres de Miguel Herrera, 1-1. Entonces, si todavía queda pendiente el partido de de León contra el Atlas en el inicio también para los campeones, que se postergó para darles un poquito más de descanso. En Arabia Saudita se disputa la Supercopa de España en un formato que pues se ha implementado con base en billetazos allá en Arabia. El Real Madrid derrotó 3-2 al Barcelona, los tiene ya de encargo a los catalanes desde hace un buen tiempo. 3-2, buen partido. Vinicius, Benzema y Valverde consiguieron las anotaciones para el Real Madrid. Hoy se juega la otra semifinal, Atlético de Madrid contra Atlético de Bilbao, y el ganador disputará ante los merengues el título el próximo domingo allá en Arabia Saudita. Pagaron una fortuna los árabes para llevarse este cuadrangular en Arabia Saudita. Y finalmente, Pedro, ya está el final de la Liga Mexicana. Los Charros de Jalisco llegan a su tercera final en la Liga del Pacífico, en la Liga Invernal. Ayer derrotaron 3-0 a los Sultanes de Monterrey. Mucha solidez defensiva, y allí estuvo para cerrar el partido Roberto El Cañón Osuna. En la quinta entrada se fueron arriba los tapatíos. Después Jafet Amador consiguió un bombazo de estos que está acostumbrado tanto para los Diablos Rojos del México como ahora para los Charros de Jalisco, y con esto sellar 3-0 la victoria. Mañana arranca la final, Charros contra Tomateros. Pedro, y finalmente en Australia ya el sorteo
le designó un rival a Novak Djokovic. Todavía no es 100% seguro, el gobierno tiene que decidirlo, pero ya Novak Djokovic está en el sorteo para el próximo domingo, tiempo nuestro, lunes en Australia, arranca este primer Grand Slam de la temporada. Te mando un abrazo, querido Pedro. Gracias, querido amigo. Gracias, Alex Reyes, como siempre. Y gracias a todos ustedes por estar aquí conmigo esta mañana, la primera emisión de centralfmequilibrio.com. Gracias a nuestros radiodifusores, a las empresas televisoras que se juntan con nosotros, a los podcasts que siempre están puestos en diferentes plataformas para estar juntos y a nuestras aplicaciones. Pero más que nada, muchas gracias a todos ustedes. Les deseamos a todos que tengan ustedes un buen final de lo que es esta semana y que más adelante estemos como siempre a lo largo del día en comunicación constante a través de las vías digitales. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con y me enorgullece estar al frente de un equipo de trabajo tal vez como nunca antes lo haya yo tenido en mi carrera. Me da un enorme gusto y es un privilegio para mí. Hasta entonces, gracias. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio.